Mi nombre es Garrett. Y esto ocurrió cuando estaba en mi segundo año de universidad. Aunque, si soy honesto, siento que envejecí una década en una sola noche. Después de mi primer año, no conseguí un dormitorio en el campus. La universidad aceptó más estudiantes de los que podía alojar y yo quedé fuera. Así que, como muchos otros, tuve que buscar alojamiento fuera del campus a último momento. Y cuando digo a último momento, me refiero a que tomé lo que encontré. Terminé viviendo en una cooperativa estudiantil. 3 casas antiguas, alineadas una al lado de la otra que alguna vez habían sido parte de un hotel. Estaban relativamente cerca del campus, si no te molestaba pedalear 20 minutos cuesta arriba bajo el frío. No era el lugar ideal, pero era barato. Y cuando tienes 20 años y poco dinero, lo barato se convierte en suficiente. La mayoría de los residentes eran estudiantes como yo, chicos de segundo o tercer año, algunos recién graduados, también había 1 o 2 asistentes de profesor, incluso algunas personas mayores que habían decidido retomar sus estudios después de décadas. Pero hubo alguien que destacó desde el primer día. Una mujer. Vivía en una de las otras casas del complejo. No en la mía, pero sí lo suficientemente cerca como para cruzarla a menudo. Tenía el cabello gris, recogido siempre en una especie de moño desordenado. Su piel estaba arrugada más allá de lo que su edad parecía justificar. Caminaba con una ligera cojera, como si arrastrara un dolor antiguo en la espalda o en la cadera. Debía estar cerca de los 50 y tantos, tal vez más. Pero lo que más llamaba la atención no era su edad, era su expresión. No sonreía, no fruncía el ceño, no parecía enojada ni triste. Simplemente vacía. Como si su rostro fuera una máscara que hubiera olvidado cómo moverse. La primera vez que noté algo extraño fue en nuestra cocina común. Cada casa tenía su propia cocina, pero además había una cocina compartida en la casa central. Ahí solíamos reunirnos a cocinar, escuchar música, hablar de clases, de fiestas, de exámenes. Era un caos constante. Risas, olor a comida barata, música demasiado alta. Y en medio de todo eso, estaba ella. De pie, sin cocinar, sin hablar, sin moverse demasiado. Solo mirando. Recuerdo estar picando verduras cuando levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. No apartó los ojos, no hizo gesto alguno. Solo me observó. Sentí un pequeño escalofrío, pero lo ignoré. Me dije que probablemente tenía algún tipo de conexión con la universidad. Tal vez era exalumna, tal vez trabajaba ahí. Nadie parecía sorprendido por su presencia. Eso fue lo que más me desconcertó. Nadie le hablaba, pero tampoco parecía extraño que estuviera ahí. Como si todos hubieran acordado, en silencio, fingir que no existía. Intenté hacer lo mismo, pero era difícil ignorar la sensación de que me estaba mirando a mí específicamente. No todo el tiempo, solo demasiado seguido. Días después, ocurrió algo que ya no pude racionalizar. Estaba en mi habitación haciendo tarea. Mi escritorio estaba junto a la ventana, que daba a la calle. Era tarde, hacía frío, y por alguna razón levanté la vista. Ahí estaba ella, en medio de la calle. No en la acera, no caminando, en el centro del asfalto, mirando hacia mi ventana. Mi primer pensamiento fue que estaba mirando la casa en general, pero cuanto más sostenía la mirada, más claro era. Estaba mirando mi ventana, mi habitación. ¿A mí? El aire frío empañaba ligeramente el vidrio. No podía distinguir su expresión con claridad, pero sabía que no apartaba la vista. No sé por qué hice lo que hice después. Tal vez por incomodidad, tal vez por querer romper la tensión,
Tal vez por estupidez. Le hice un gesto con la mano. Un saludo breve. En el instante en que mi mano terminó el movimiento, supe que había cometido un error. No me devolvió el saludo. No sonrió. No se movió lentamente. Saltó. Literalmente saltó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Como si estuviera celebrando algo. Y luego corrió. Corrió hacia una de las otras casas del complejo. Desapareció. Sentí náuseas. No porque me hubiera saludado de forma extraña, sino porque en ese momento entendí algo. Si antes solo sospechaba que me estaba mirando, ahora sabía que sí lo hacía. Y peor aún, ahora ella sabía exactamente cuál era mi habitación. Esa noche pregunté por ella. Uno de mis compañeros de casa, un tipo llamado Mark, simplemente se encogió los hombros. «Siempre he estado ahí», me dijo. «Lo mejor es ignorarla». «¿Quién es?» «No sé, alguien me dijo que estaba asociada con la universidad. No hace daño, solo ignórala». No me gustó esa respuesta, así que pregunté a otros. Las respuestas eran vagas, incompletas, repetidas como un rumor viejo. Es un poco rara, pero no es peligrosa. No podemos elegir quién vive aquí. Finalmente, uno de los estudiantes más grandes que vivía en la misma casa que ella me dijo que tenía algún vínculo administrativo con la propiedad. Nada concreto, nada tranquilizador. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, convencerme de que estaba exagerando, hasta que una noche salí de mi habitación y casi choco con ella. Era pasada la medianoche. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Abrí la puerta y ella estaba ahí, justo enfrente, inmóvil, tan cerca que casi la golpeo con la puerta. Retrocedí de un salto. El corazón me dio un vuelco. Ella no gritó, no se disculpó, ni siquiera pareció sorprendida. Me miró un segundo, con esa misma expresión vacía, y luego se dio la vuelta y caminó lentamente por el pasillo, como si yo fuera el intruso, como si ella tuviera todo el derecho de estar frente a mi puerta a esa hora. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No incomodidad, no rareza, miedo. A partir de ahí comenzaron pequeñas cosas. La veía merodeando en áreas donde no debía estar. Escaleras que no llevaban a su casa, pasillos ajenos, puertas que claramente no eran suyas. Nunca decía nada, solo observaba. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo distinto, algo más intenso. Intenté reforzar mi rutina. Siempre cerraba mi habitación con llave, siempre. Los edificios habían sido parte de un antiguo hotel, así que cada cuarto tenía cerradura individual. La mayoría dejaba sus puertas abiertas. Yo no. No podía dormir sabiendo que cualquiera podía entrar. Hasta que un día perdí mi llave. Revisé todo: mochila, chaquetas, bolsillos. Nada. Tenía copia de respaldo, claro, pero igual me molestaba. Tendría que pagar para hacer otra copia. Era un gasto que no necesitaba. Pero lo que no sabía es que esa pérdida sería el comienzo del final. Perder la llave me molestó, pero no me asustó. En ese momento todavía pensaba que todo lo que estaba pasando eran coincidencias incómodas, que estaba exagerando, que mi mente estaba conectando puntos que no tenían relación. Seguí cerrando mi puerta con la copia de respaldo. Seguí asistiendo a clases. Seguí fingiendo que nada me inquietaba. Pero algo dentro de mí ya estaba en alerta. Los días siguientes fueron extraños. No pasó nada grave, pero la sensación de estar siendo observado se volvió constante. A veces salía al pasillo y tenía la impresión de que alguien acababa de doblar la esquina. A veces escuchaba pasos que se detenían cuando abría la puerta. A veces, al bajar a la cocina, la encontraba ahí, parada, sin hacer nada, solo mirando. Y siempre cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía que había algo más detrás de esos ojos. Algo calculando. Una semana después de perder la llave ocurrió.
Me desperté en medio de la noche. No sabía qué hora era exactamente, pero estaba oscuro. Silencio absoluto en la casa. Y entonces lo escuché. Un golpe suave, como si algo chocara ligeramente contra madera. Me quedé inmóvil en la cama. Silencio. 20 segundos después, otro golpe. Venía del closet. No era fuerte, no era violento. Era rítmico. Cada 20 segundos aproximadamente, como si algo dentro se moviera con cuidado. Me incorporé lentamente. La habitación estaba en penumbra. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá algo se cayó. Tal vez la madera se está expandiendo. Puede ser una tubería. Entonces volvió a sonar. El mismo golpe. En ese punto ya sabía que no era la casa. Era algo dentro del closet. No soy alguien que se paralice con facilidad. Si hay un problema, lo enfrento. Así que bajé los pies al suelo. El frío del piso me recorrió el cuerpo. Caminé despacio hacia el closet tratando de regular la respiración. Podía escuchar mi propio pulso en los oídos. Me detuve frente a la puerta. Silencio. Esperé. Nada. Por un segundo dudé. Tal vez estaba imaginándolo. Tal vez si volvía a la cama... Golpe. Justo del otro lado. No lo pensé más. En un solo movimiento abrí la puerta de golpe y grité. Y lo que vi confirmó que todo mi instinto había estado en lo correcto. Ella estaba ahí, dentro de mi closet, agachada. Tenía una de mis corbatas enrolladas alrededor del cuello como si la hubiera probado, como si hubiera estado jugando con ella. Sus ojos estaban completamente abiertos, no parpadeaban, y en su mano derecha un cuchillo de cocina. Mi grito la sosalvó. Durante una fracción de segundo nuestras miradas se sostuvieron, y entonces se lanzó hacia mí. El cuchillo vino directo hacia mi pecho. Grité otra vez, pero ese segundo grito no fue actuación, fue miedo puro. Retrocedí instintivamente y logré desviar su brazo. El cuchillo raspó mi hombro, pero no penetró profundamente. La empujé con fuerza. Ella era pequeña, frágil, pero estaba poseída por algo que no puedo describir. Gritaba, no palabras claras, solo sonidos, agudos, desesperados. Forcejeamos, logré trocerle la muñeca y el cuchillo cayó al suelo. La empujé contra el piso y la inmovilicé como pude, presionando su cuerpo contra la alfombra. Me arañó, intentó morderme, pateaba con una fuerza desproporcionada para su tamaño. ¡Ayuda!, grité. ¡Ayuda! Escuché puertas abrirse, pasos corriendo por el pasillo. Mi amigo Lee fue el primero en entrar. Su expresión pasó de confusión a horror en menos de un segundo. Me ayudó a sujetarla. Entre los dos logramos mantenerla inmovilizada mientras otro compañero llamaba a la policía. Ella no dejó de gritar durante varios minutos y luego, de repente, se detuvo. Quedó completamente en silencio. Solo respiraba, mirando hacia el techo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado clavarme un cuchillo segundos antes. La policía llegó rápido. La levantaron del suelo. No puso resistencia. No dijo una sola palabra. No lloró, no suplicó, nada. Uno de los oficiales registró sus bolsillos y ahí estaba, mi llave perdida. La sostuvo frente a mí sin decir nada. No necesitaba explicación. Había estado entrando. Había estado en mi habitación antes. Había estado en mi closet. Probablemente más de una vez. Esa noche casi no dormí. Nadie en la casa durmió. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, informes y preguntas. Finalmente supimos la verdad. No era profesora.
no era exalumna. Era la hermana del administrador de la propiedad. Tenía graves problemas de salud mental. En lugar de conseguirle ayuda profesional, él la había dejado vivir en una de las habitaciones vacías, sin registro oficial, sin supervisión, sin informar a nadie. La había escondido allí. Cuando la policía investigó más a fondo, descubrieron que el administrador sabía de sus antecedentes. Sabía que había tenido episodios violentos. Aún así, la dejó vivir rodeada de estudiantes. Fue arrestado por negligencia y otros cargos relacionados. Y aunque eso trajo cierto alivio, no borró lo ocurrido. Durante semanas no pude dormir con la luz apagada. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Lo que más me atormentaba no era el cuchillo, era pensar en cuánto tiempo llevaba observándome. Cuántas veces había estado en mi habitación mientras yo no estaba. Cuántas veces me había mirado dormir. Nunca supe por qué yo. Nunca supe qué vio en mí. Y honestamente, prefiero no saberlo. Estoy por graduarme. Extrañaré muchas cosas de la universidad. Las amistades, las noches sin dormir estudiando, la sensación de estar construyendo un futuro. Pero hay algo que jamás podré separar de esos años. Una imagen que volverá siempre. Un closet abriéndose en la oscuridad y unos ojos mirándome desde dentro, esperando. Esta no es exactamente mi historia, pero la vi desarrollarse desde mi propio porche, y a veces creo que eso la hace aún más inquietante. Mi nombre no es importante. Tengo 62 años y he vivido en la misma casa durante casi 2 décadas, junto a mi esposo, Benjamin. Criamos aquí a nuestros hijos, los vimos crecer, irse a la universidad, formar sus propias vidas. Nuestra calle siempre fue tranquila, predecible, segura, hasta el año pasado. La casa de enfrente llevaba meses vacía, ventanas oscuras, jardín descuidado, y si soy honesta, me estaba cansando de mirar esa estructura abandonada cada mañana mientras tomaba café en el porche. Yo paso mucho tiempo allí, tejiendo, leyendo, escuchando podcasts de crímenes reales. Sí, lo admito, siempre me han fascinado esas historias. Así que cuando vi el camión de mudanza estacionarse frente a la casa, sentí algo parecido a emoción. Un nuevo comienzo para esa casa y quizá una nueva energía para la calle. El joven que se mudó se llamaba Quinn. Tendría unos 25 años, tal vez 27. Conducía un BMW negro reluciente y vestía ropa elegante, moderna. Demasiado elegante para alguien tan joven, pensé. Reloj caro, zapatos que brillaban más que el auto. Mi primera impresión, y me avergüenza admitirlo, fue que estaba presumiendo. Pero me equivoqué. Unos días después se acercó a nuestro porche. Sonrió con esa mezcla de seguridad y timidez que solo tienen los jóvenes educados. «Hola, soy Quinn, me acabo de mudar». Benjamin lo invitó a sentarse. Y en cuestión de minutos estaban hablando de deportes, de la universidad, de anécdotas que mi esposo no contaba desde hacía años. Era brillante, articulado, educado. Trabajaba en la industria del entretenimiento, haciendo trabajos freelance para una personalidad en Internet. No entendí exactamente a qué se refería, pero hablaba de inversiones, acciones y proyectos como alguien que sabía lo que hacía. Parecía exitoso y, más importante, parecía amable. Durante meses todo fue normal. Yo lo veía salir por las mañanas, siempre bien vestido. A veces me saludaba con la mano cuando me veía tejiendo en el porche. Y entonces apareció ella. La primera vez que noté su auto fue un martes por la tarde. Un convertible blanco pequeño, elegante. Bajó una joven rubia muy arreglada.
demasiado arreglada para una visita casual. Vestía ropa ajustada, llamativa, tacones altos incluso en plena tarde. Entró directamente con una llave. Eso me llamó la atención. No tocó la puerta, no esperó. Entró como si la casa fuera suya. Asumí que era su novia y durante un tiempo no pensé mucho más en eso, pero empecé a notar un patrón. El auto aparecía cuando Quinn no estaba en casa. Lo sabía porque su BMW no estaba en la entrada. Ella llegaba, entraba, permanecía 1 hora, a veces 2, y luego se iba, sin que él estuviera presente. Intenté convencerme de que los jóvenes hoy en día manejan sus relaciones de forma diferente. Quizá vivían juntos a medias, quizá tenían confianza total, pero algo no encajaba. Había una tensión invisible. La noté semanas después. Estaba en mi jardín cuando escuché gritos. Miré hacia la casa de Quinn. Ahí estaban, en la entrada, discutiendo. Ella agitaba los brazos con furia, su cuerpo rígido, el rostro contraído. Él parecía más contenido, pero claramente molesto. No pude escuchar las palabras. No necesitaba hacerlo. La energía era clara. Era una pelea profunda, no un desacuerdo trivial. Finalmente ella subió al auto, azotó la puerta y se fue a toda velocidad. Quinn se quedó unos segundos mirando la calle, luego entró a la casa, sin notar que yo lo observaba. Le comenté a Benjamin esa noche. «No deberías meterte», me dijo. «Son cosas de pareja». Y tenía razón, pero algo en mi estómago no se sentía bien. Después de esa discusión, la vi volver varias veces, siempre cuando él no estaba. Eso fue lo que empezó a inquietarme, porque ya no parecía una visita normal, parecía vigilancia. Una tarde incluso la vi salir con una pequeña bolsa en la mano. No sé qué había dentro, no quiero inventar nada, pero su expresión era distinta. No era cariñosa, no era relajada, era tensa, calculadora. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Benjamin y yo dormíamos profundamente cuando el sonido de sirenas rompió el silencio. No una, varias. Me incorporé en la cama, miré el reloj, 2:17 a.m. Nos asomamos por la ventana. La casa de Quinn estaba rodeada de patrullas, luces azules y rojas iluminada en la fachada. Sentí el corazón en la garganta. Salimos al porche junto con otros vecinos y entonces la vi. La chica rubia, esposada. La llevaban hacia un patrullero. No gritaba, no lloraba, no suplicaba. Caminaba con una expresión completamente vacía y detrás de ella sacaron a Quinn en camilla, cubierto de sangre. El sonido que salió de mi boca no fue un grito, fue algo más bajo, más roto. No sabíamos qué había ocurrido, nadie lo sabía, solo veíamos las consecuencias. Y mientras la ambulancia se lo llevaba, no pude evitar pensar en todas esas tardes en que la vi entrar cuando él no estaba, en todas las veces que dudé, pero guardé silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, mi fascinación por las historias de crimen real dejó de ser entretenimiento, porque esta vez la historia estaba cruzando la calle. No vimos a Quinn durante una semana. La casa permaneció en silencio absoluto, las persianas cerradas, el BMW inmóvil en la entrada. Cada mañana, mientras me sentaba en el porche con mi café, miraba hacia esa casa con una sensación que no sabía describir. Culpa, miedo, curiosidad, tal vez una mezcla de todo. Los vecinos murmuraban, algunos inventaban teorías, otros evitaban el tema por completo, como si hablar de ello podía atraer algo oscuro hacia nuestras propias puertas. Yo solo quería saber si estaba vivo. Finalmente, una tarde soleada, el BMW volvió a arrancar. Lo vi salir del auto con movimientos lentos, rígidos. Tenía el brazo vendado
y caminaba con cuidado, como si cada paso doliera. Sin pensarlo demasiado, Benjamin y yo cruzamos la calle. Tocamos la puerta. Nos abrió casi de inmediato. Su rostro estaba más pálido, más delgado. Había algo en sus ojos que no estaba antes. No era solo cansancio, era desconfianza. Nos dejó entrar. La casa olía a desinfectante, demasiado limpio, demasiado silencioso. Nos sentamos en la sala y después de unos segundos incómodos, Quinn comenzó a hablar. La chica se llamaba Ellie. No era exactamente su novia. Habían salido algunas veces. Ella era encantadora al principio, divertida, atenta. Pero rápidamente comenzaron las exigencias. Cenas caras, regalos costosos, viajes improvisados. Cuando él dudaba, ella se enfadaba. Lo acusaba de no valorarla, de ser egoísta. Quinn admitió que había intentado complacerla al principio. Tenía dinero después de todo, y le gustaba impresionar. Ese fue mi error, dijo en voz baja. Mostrar demasiado. La relación se volvió tensa. Ellie comenzó a aparecer sin avisar. A veces sabía dónde estaba, incluso cuando él no se lo había dicho. Al principio pensó que era coincidencia. No lo era. Una noche, revisando configuraciones en su teléfono, descubrió que ella tenía acceso compartido a su ubicación. No recordaba haberla autorizado. Más tarde supo cómo lo hizo. Había tomado su teléfono mientras él se duchaba. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrió después de la discusión que yo había presenciado en la entrada. Ese día, Quinn intentó terminar la relación. Ellie no lo aceptó. Lloró, suplicó, luego se enfureció. Él accedió a darse un tiempo. Pensó que eso calmaría las cosas. No sabía que ya era demasiado tarde. Durante semanas, cada vez que ella iba a su casa cuando él no estaba, no era para recoger cosas, no era para esperarlo. Estaba revisándolo todo. Había instalado cámaras ocultas en su habitación, en el dormitorio, en la sala, pequeños dispositivos casi invisibles. Cada vez que regresaba cuando él no estaba, cambiaba las baterías, revisaba el ángulo, comprobaba la señal, lo observaba. En su propia casa, Quinn descubrió las cámaras por accidente, una pequeña luz roja reflejada en el espejo del baño. Cuando revisó más, encontró otras. Y entonces entendió por qué ella siempre parecía saberlo todo. Esa noche decidió terminar definitivamente, pero Ellie ya había visto algo en las grabaciones. Lo había visto revisar la habitación, había visto su expresión, sabía que él sabía. Al día siguiente, cuando él regresó a casa, ella ya estaba dentro, con un cuchillo. No entraré en detalles gráficos, no hace falta. Quinn logró defenderse. Hubo un forcejeo, sangre, gritos. Por centímetros no tocó una arteria vital. El médico le dijo que estuvo a 1 pulgada de necesitar cirugía mayor o de morir. Mientras nos contaba todo eso, sus manos temblaban ligeramente. No era dramatismo, era trauma. Nunca pensé que alguien pudiera hacer algo así, solo porque no quise seguir pagando cenas caras. Intenté consolarlo, decirle que no era su culpa, pero él negó la cabeza. Aprendí la lección, susurró. No vuelvo a presumir lo que tengo, no vuelvo a traer ese tipo de tensión. Lo que más lo asustaba no era Ellie, era la idea de que sus amigas fueran iguales, que supieran dónde vivía, que alguna de ellas hubiera visto las cámaras. Un mes después, el camión de mudanza volvió, esta vez para llevárselo. No hizo despedidas formales, solo tocó nuestro timbre una tarde, nos agradeció por el apoyo, dijo que no podía quedarse allí, que la casa ya no se sentía segura. Lo vi subir al BMW por última vez y desaparecer al final de la calle. La casa volvió a quedar vacía, otra vez. Pero ahora, cada vez que me siento en el porche, no puedo evitar pensar en todo lo que ocurre detrás de puertas cerradas, en lo fácil que es invitar a alguien a tu vida y lo difícil que es sacarlo cuando decide quedarse. A veces escucho podcasts de crimen real todavía, pero ahora los escucho distinto, porque sé que no siempre son historias lejanas. A veces viven frente a ti, te saludan con una sonrisa y se desangran a unos metros de tu jardín. Rezo para que Quinn esté bien. Cuando me mudé a esa casa, no estaba buscando lujo. Estaba buscando silencio, un reinicio. No entraré en demasiados detalles, pero digamos que mi última relación terminó de una manera que hizo imposible quedarme en mi antigua ciudad.
Dinero hubo de sobra. Decisiones malas también. Cuando eres joven y te rodeas del tipo equivocado de personas, el aprendizaje suele llegar caro. Así que elegí ese vecindario por una razón simple. Era tranquilo. Calles amplias, casas grandes y separadas entre sí, familias estables, niños jugando en bicicletas. Era el tipo de lugar donde nada pasa. O eso pensé. Mi casa era amplia, pero la propiedad contigua era otra cosa. La primera vez que la vi, pensé que fácilmente podrían vivir 10 personas allí. 3 plantas, ventanales enormes, entrada larga, jardín perfectamente cuidado. Lo extraño era que, a diferencia del resto del vecindario, esa casa estaba demasiado cerca de la mía, casi como si alguien la hubiera encajado a presión en un espacio más pequeño. Había algo incómodo en esa proximidad. Decidí presentarme a todos los vecinos durante la primera semana. No quería parecer el extraño solitario que se muda y jamás habla con nadie. La mayoría eran matrimonios de mediana edad, ejecutivos, médicos, empresarios, amables pero ligeramente intimidantes. Yo era el más joven por mucho. Dejé para el final la casa de al lado. No sabría decir por qué. Quizá intuición. Cuando toqué el timbre, esperaba que me abriera alguien de 40 o 50 años. Pero no, me abrió un tipo joven, incluso más joven que yo. Tendría 24, tal vez 25. Llevaba un mullet perfectamente cuidado, sonrisa enorme y una energía demasiado entusiasta para un martes por la tarde. «¡Wow!», dijo antes de que terminara de presentarme. «Alguien nacido en mi misma década. ¡Qué alivio!». Reímos. Se llamaba Damon. Hablamos unos minutos en la puerta. Le conté que me sentía un poco fuera de lugar rodeado de tantas familias. «No te preocupes», dijo. «La mayoría aquí vive en su propio mundo». Me invitó a pasar algún día para tomar algo. Bromeé diciendo que podía ser ahora mismo. Esperaba que riera y me dejara entrar, pero no lo hizo. Miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. «Ojalá», respondió, «pero estoy trabajando». Le pregunté a qué se dedicaba. Su sonrisa se tensó apenas un segundo. «Finanzas. Nada más». No elaboró. Intenté mantener la conversación ligera. «¿Vives solo aquí?». Sonrió otra vez. «Sí». Eso me pareció absurdo. ¿Una casa así? Una mansión prácticamente. ¿Para una sola persona? Pero no quise sonar crítico. Intercambiamos números y regresé a mi casa. Durante las siguientes semanas intenté organizar algo. Le envié mensajes casuales. Siempre estaba ocupado. Siempre tenía trabajo. Siempre la próxima semana. Eventualmente dejé de insistir. No soy de los que persiguen amistades. Lo que sí empecé a notar fue otra cosa. Nunca veía gente entrar o salir de su casa. Nunca. Ni amigos, ni citas, ni repartidores, ni siquiera pedidos de comida. Su coche estaba casi siempre en la entrada, pero él no aparecía. Trabajo desde casa. Mi oficina está en el 3er piso, con vista directa al jardín de Damon. No es que lo estuviera espiando, es solo que su propiedad estaba literalmente dentro de mi campo visual cada vez que levantaba la mirada del monitor. Y lo que veía era nada. Silencio absoluto. Si no fuera por el coche, juraría que nadie vivía allí. Empecé a bromear conmigo mismo. Vivo al lado de un fantasma. Hasta que una noche, el fantasma decidió hacer una fiesta. Era miércoles. Recuerdo eso con claridad. Me desperté a las 2 a.m. con música retumbando en mi habitación. Duermo con las ventanas abiertas, así que el sonido entraba sin obstáculos. Al principio pensé que estaba soñando, pero no. Me levanté y me asomé por la ventana. Había al menos 7 autos en la entrada de Damon. Luces encendidas, sombras moviéndose detrás de las cortinas, risas, gritos, música altísima. Una fiesta en pleno miércoles.
No soy el vecino amargado que llama a la policía por cualquier cosa. He ido a suficientes fiestas en mi vida, pero esto era excesivo. Bajé, me puse una sudadera y caminé hasta su puerta. Toqué el timbre. Nada. Golpeé. Nada. La música seguía. Saqué el teléfono para escribirle, pero lo guardé. Sabía que ignoraría el mensaje. Regresé a casa frustrado. A la mañana siguiente, aún molesto por haber dormido poco, volví a cruzar. La música ya no sonaba. Toqué la puerta. Silencio. Intenté de nuevo, más fuerte. Nada. Probé el picaporte sin pensar demasiado. La puerta se abrió. Se abrió. Eso me desconcertó más que la fiesta. Entré solo unos pasos. Había una pila enorme de zapatos en la entrada, al menos 10 pares. Pero la casa estaba vacía, completamente vacía. No había botellas, no había vasos, no había desorden, nada que indicara que una fiesta había ocurrido horas antes. Y sin embargo, escuchaba risas, música, conversaciones. Venían de dentro. Avancé un poco más, confundido. El sonido era claro, demasiado claro, pero no coincidía con lo que veía. Entonces, lo entendí. No era música en vivo, era una grabación de fiesta. Risas falsas, copas chocando, gente gritando, todo artificial, todo reproducido por altavoces ocultos. Se me heló la sangre, porque si la fiesta era falsa, entonces los autos eran reales, los zapatos eran reales, la gente estaba ahí, en algún lugar de la casa, y en ese momento comprendí algo inquietante. Lo que fuera que estuviera pasando allí, no estaba destinado a ser visto. Debería haber salido en ese momento. Debería haber cerrado la puerta, volver a mi casa y convencerme de que nada de eso era asunto mío. Pero cuando algo no tiene sentido, mi cerebro no lo suelta. La grabación seguía sonando. Risas, gritos, cristales chocando. Una fiesta perfecta. Y sin embargo, la casa estaba inmóvil, demasiado limpia, demasiado organizada. El sonido venía de algún punto más profundo. Fue entonces cuando lo escuché. Un segundo ruido, más bajo, más pesado. Un sonido rítmico, metálico, como maquinaria trabajando a baja velocidad. No encajaba con la fiesta, no encajaba con nada. Seguí el sonido por el pasillo hasta encontrar una puerta entreabierta. El sótano. Había una luz tenue filtrándose desde abajo, y ese ruido mecánico venía de ahí. No había ninguna razón lógica para bajar, ninguna. Pero había algo peor que el miedo, la curiosidad. Bajé los escalones lentamente. Cada paso parecía más ruidoso de lo que realmente era. La grabación arriba seguía repitiendo risas, como si la casa estuviera tratando de fingir normalidad. El aire del sótano era más frío, más denso, y entonces lo olí. Cloro, un olor fuerte, penetrante. No el tipo de olor que dejas después de limpiar una encimera. Era intenso, como si intentaran burlar algo. El sonido mecánico era más claro ahora, un zumbido pesado, intermitente. Me acerqué a otra puerta, apenas entreabierta. La luz provenía de ahí, y cuando miré por la rendija, vi 3 hombres, mayores, mucho mayores que Damon, 50, quizás 60 años. Vestían ropa de trabajo gruesa, guantes de goma gruesos, gafas protectoras, botas industriales. Estaban de pie, alineados, mirando algo que no podía ver desde mi ángulo.
El sonido mecánico venía de esa dirección. No hablaban, solo observaban, como si supervisaran un proceso. Mi mente empezó a llenar los espacios en blanco. Cloro, maquinaria, hombres con equipo protector, una fiesta falsa, autos reales, zapatos arriba. Mi estómago se cerró. Una sensación visceral. Peligro. No el tipo de miedo racional, sino ese instinto primitivo que te dice, sal, ahora. Retrocedí con cuidado, intentando no hacer ruido. Fue entonces cuando la luz detrás de esa puerta cambió. No escuché el clic, pero supe que alguien la había cerrado completamente. La rendija desapareció. El sonido quedó más amortiguado. Me habían detectado. No sabía cómo, no sabía quién, pero lo supe. Subí las escaleras lo más silencioso que pude al principio, y luego corrí, crucé la sala, abrí la puerta principal, salí sin mirar atrás. Pero no regresé directamente por la entrada. Salté mi propia cerca lateral y entré por la puerta trasera de mi casa. Cerré, puse el seguro y me quedé apoyado contra la pared, tratando de regular la respiración. Mi pecho parecía querer romperse desde dentro. No podía permitir que supieran que había sido yo. Subí a mi oficina, apagué todas las luces, me agaché bajo la ventana y me asomé apenas lo suficiente para ver la entrada de Damon. Silencio. Durante 1 minuto, 2, 3. Entonces la puerta principal de su casa se abrió de golpe. Salieron 8 hombres. 8, todos mayores. Ninguno era Damon. Miraban alrededor, el jardín, la calle, las casas vecinas. Uno señaló hacia mi propiedad. Mi corazón se detuvo. Pero no cruzaron, se quedaron en su entrada. Parecían discutir. Uno empujó a otro, gestos tensos, como si algo hubiera salido mal, como si alguien hubiera cometido un error. Después de varios minutos regresaron dentro. La puerta se cerró y la grabación de la fiesta se detuvo. El silencio que quedó fue peor que el ruido. No dormí esa noche. Al amanecer, me asomé otra vez. Todos los autos habían desaparecido, incluido el de Damon. Durante las horas siguientes no pude concentrarme en el trabajo. Miraba su casa cada pocos minutos, vacía, silenciosa. Días pasaron. El coche no volvió. Nadie entró ni salió. El césped empezó a crecer sin cortar. Se acumularon paquetes frente a la puerta. Lo que más me perturbaba no era lo que había visto, era lo que no había visto. Porque decidí preguntar. Fui a varias casas del vecindario. ¿Escucharon la fiesta el miércoles? Me miraban confundidos. ¿Qué fiesta? Les describí la música, el volumen, la hora. Nada. Nadie escuchó nada, ni una sola persona. Eso fue lo que realmente me desestabilizó, porque yo no lo imaginé. Vi los autos, vi los zapatos, vi a los hombres, pero para el resto del vecindario, nada había pasado. Han pasado meses. Damon no ha regresado. La casa está abandonada. El césped ahora está demasiado largo. Los paquetes siguen ahí. A veces me pregunto si debería llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Escuché una fiesta falsa y vi hombres limpiando algo? No es un crimen, no es prueba, es paranoia. ¿O no? Lo que no me puedo sacar de la cabeza es esto. Si todo era legal, ¿para qué fingir una fiesta? ¿Para qué el cloro? ¿Para qué la maquinaria? ¿Y por qué olvidaron cerrar la puerta principal? Tal vez eso era lo que discutían. Tal vez alguien cometió un error. Tal vez yo fui ese error. Y si Damon regresa algún día, no sé si tendré el valor de preguntarle directamente. Porque hay preguntas que tal vez es mejor no hacer.